Muchas buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar con el contenido que hemos venido trabajando. Hoy, que ya es 9 de marzo, pues nos toca trabajar el tema de energía almacenada en un capacitor. Pero antes de iniciar con este tema, pues ayer dejamos pendiente algo. ¿Se recuerdan de que en el ejercicio que estábamos trabajando ayer, el último, nos hablaban únicamente de determinar una capacitancia equivalente y la logramos encontrar? Lo último que les mencioné es que, ¿qué pasa si yo quiero calcular la carga específica en algún capacitor cuando el arreglo ya es muy complejo? Por ahí alguien tiene activo su micrófono, por favor. Para hacer eso, entonces, pues vamos a continuar con el ejercicio que dejamos pendiente ayer para poder hacerlo. Entonces, pues hoy que es el 9 de marzo del 2022. No fue ayer, ahora fue la última clase. El último ejercicio que resolvimos era este de acá. Sin embargo, había un inciso más, un problema más. Que el problema me decía que si la diferencia de potencial entre los puntos A y B, es decir, si esto se conectaba a una fuente de voltaje, en la red escrita en el problema anterior, es de 60 voltios, ¿cuál es la carga almacenada en C3? Cuando el arreglo es muy complejo, pues nosotros vamos a ir paso a paso de regreso calculando elementos importantes. Entonces, no sé si... Sí. Mire, pues, el último paso que nosotros encontramos era que la capacitancia equivalente era de 6.05 microfarados. Bueno, entonces yo voy a colocar aquí que la capacitancia equivalente del sistema era de 6.05 microfarados. Ahí tenemos entonces la capacitancia. Ahora, yo tengo información ahora de que la fuente de voltaje a la que está conectada el circuito es de 60 voltios. Por lo tanto, aquí, al tener un solo capacitor que representa todo ese arreglo que teníamos allá, pues entonces puedo utilizar la ecuación de carga. Carga es igual a capacitancia multiplicado por diferencia de potencial. Por lo tanto, la carga que estamos proporcionando allí sería de capacitancia, que es 6.05 multiplicado por 60, y me queda de 363 microcoulombs. 363 microcoulombs. Muy bien. Pero ¿qué con eso? Yo quiero la carga en un capacitor específico. Queremos la carga en el capacitor C3. Es decir, la carga en el capacitor de aquí en medio. Sin embargo, lo que acabo de hacer es el cálculo de toda la carga que proporciona una sola fuente de voltaje. Esa carga se ha distribuido en cada uno de sus capacitores. ¿Cuánto le tocó a este C3? Pues vamos a eso entonces. Lo que vamos a hacer es irnos paso a paso de regreso. Vamos a copiar esto. Y por lo tanto, de momento, yo tengo la seguridad de que en este capacitor, pues hay una carga de 363 microcoulombs. Entonces, voy a escribir aquí 363 microcoulombs. Y la diferencia potencial es de 60 voltios, ¿verdad? Porque el problema me indica de que eso se conectó a una fuente de voltaje de 60 voltios. Muy bien, este capacitor, recuérdense, representa a todo el arreglo. Vamos un paso atrás. ¿De dónde provino este arreglo? Bueno, este arreglo provino de este arreglo. Bueno, entonces, pues vamos a copiar todo esto. Y lo vamos a colocar por aquí. Ahora vamos a irnos de este paso a este paso. Recordemos, por favor, qué elementos se conservan y qué no en circuitos en serie. Pues vamos a ver. Habíamos mencionado que en capacitores conectados en serie, la carga en serie es la misma carga. Muy bien. Pues entonces, si aquí tengo dos capacitores en serie, significa que estos dos capacitores tienen la misma carga que este capacitor. ¿Por qué? Porque están en serie, vienen de un arreglo en serie. Entonces, si este capacitor tiene 363 microcoulombs, este de aquí y este de aquí, pues también transportan 363 microcoulombs. Entonces le voy a agregar aquí que cada uno tiene 363
microcoulombs. Y aquí 363 microcoulombs. Me hace falta el valor de del voltaje. Ah, bueno, pero pues como habíamos dicho, vean, se recordarán que este valor de capacitancia, este valor de capacitancia que tengo aquí, lo calculamos antes, ¿no? Era la capacitancia 2, decía. Y la capacitancia 2 nos había dado de 26 tercios de microfarad. Entonces aquí voy a escribir que esto es de 26 tercios de microfaradio. Tenemos unas ecuaciones que dicen que la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. En esta ecuación, entonces, ahora la diferencia de potencial sería la carga dividido la capacitancia. Entonces, para hallar cuánto voltaje tiene este capacitor, pues lo que voy a hacer es aplicar estos datos en esta ecuación. Entonces, si la carga es de 26 tercios de micro, entonces 26 tercios, dividido los 363, no, al revés, perdón, es 363, que es la carga, 363 dividido entre 26 tercios. Y me queda que la diferencia potencial es 41.9. Entonces yo esperaría aquí que tengamos 41.9 voltios. De los 60 voltios que teníamos, aquí quedaron 41.9 y el resto pues tiene que quedar aquí. Vamos a comprobar. De esta forma, aquí también podemos hacer lo mismo. Diferencia potencial es carga dividido capacitancia. Por lo tanto, si la carga es de 363 y lo divido entre los 20 microfarads, me queda de 18.1. Entonces aquí obtenemos 18.1 voltios. Y ven que si sumamos 41.9 más 18.1, pues obtenemos los 60 voltios. Eso significa que los 60 voltios que teníamos aquí fueron distribuidos en estos dos. Muy bien. Como ya completé todo en esto, pues ahora me voy al paso anterior. ¿Estos de dónde provenían? Ah, bueno, estos provenían de este arreglo. Ah, bueno, entonces lo voy a copiar. Ahí estamos. Veamos qué elementos se van a conservar. Este capacitor sigue siendo este de acá, por lo tanto, pues sus datos ya los tenemos, 363 microcoulombs y 18.1 volts. Vean de que aquí llegamos al capacitor 3, es decir, los procedimientos que hagamos aquí para poder encontrar los datos en este me van a permitir al fin calcular el valor de la carga en el capacitor 3. Por favor, ayúdenme con esto. Yo sé que ustedes anotan algunos. ¿Qué se conserva en capacitores en paralelo? ¿La carga o el voltaje? ¿Quién me quiere decir, por favor? El voltaje. Excelente, el voltaje. Entonces, estos 41.9 voltios que tienen este capacitor van a ser los mismos en cada uno de esos capacitores conectados en paralelo. Entonces, yo voy a escribir aquí que cada uno va a tener una diferencia de 41.9 voltios. 41.9 voltios. Y por lo tanto, este también, 41.9 voltios. Observen que para este capacitor, ¿conozco su capacitancia? ¿De verdad la conozco? Sí, porque el problema me indicaba de que la capacitancia 3 era de 2 microfaradios. Entonces, si esta capacitancia es de 2 microfaradios y conozco el voltaje, pues ahora ya puedo determinar la carga. Carga en el capacitor 3 va a ser la capacitancia 3 por la diferencia de potencial. Por lo tanto, la carga 3 sería la capacitancia que dijimos que era de 2 microfaradios multiplicado por la diferencia, que es 41.9. Si pudieran verificar su micrófono, por favor, hay alguno abierto ahorita aquí. No causar molestia a todos. Entonces, 41.9 multiplicado por 2 por 10 a la menos 6. Y me queda aquí de 83.8 microconos. 83.8 microconos. Y allí entonces tenemos el valor de la carga que está en el capacitor C3. Observen que nos fuimos de regreso, conservando carga o voltaje dependiendo si los capacitores estaban en serie o en paralelo. ¿Me explico? Si a nosotros, por ejemplo, nos pidieran que determináramos la carga en cada capacitor, pues yo tendría que seguir todavía, ¿no? Porque ahorita solo calculé la carga en el capacitor 3. Podría calcular la carga en este. ¿Y estos de dónde provienen? Pues vemos nuestro circuito anterior. A estos provienen de 2 en serie, pues yo entonces sé que en esos 2 se conserva la carga, pues calculo la carga y finalmente tendría carga y voltaje en cada capacitor. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta?
Alguien que no haya comprendido algo, me dice, por favor. Si no, yo asumo que, pues, que sí, comprendieron bien. Todo claro, Inge. Inge, ¿qué posibilidad hay de que resuelva el ejercicio que nos dejó de tarea? Bueno, déjenme avanzar con el tema de hoy. Si nos queda un tiempecito para resolverlo, lo resolvemos. ¿Estamos? Aunque sea el último inciso. Hay que ir a la carga también, pero para eso necesitamos todo. Entonces, déjenme terminar con el tema y ya de último lo podemos Está bien, resolver. Inge. A ver, pues. Vamos con nuestro tema del día de hoy, entonces. Vamos a trabajar con el tema de energía en un capacitor, que es el tema que ya nos corresponde trabajar hoy. Muy bien. Se recordarán que aprendimos en el curso que la diferencia de potencial pues era una forma de poder ver la energía de un punto específico. Es decir, yo tengo la seguridad y que la diferencia de potencial pues no es nada más que el cambio en la energía por una unidad de carga. ¿Se recuerdan? La diferencia de potencial es eso. Por lo tanto, pues si yo quiero despejar la energía, me quedaría que el cambio en la energía pues estaría dada por la carga multiplicada por la diferencia de potencial. ¿Sí? Ahora, si nosotros hablamos de que los cambios van a ser extremadamente pequeños, pues yo tendría aquí que el pequeño cambio en la energía estaría dado por la carga por un pequeño cambio en el potencial. Bueno, perdón, no es cierto. Estarían dados un pequeño cambio de energía, estarían dados por un pequeño cambio en la carga, suponiendo que la diferencia potencial se mantiene constante, ¿verdad? Observen de que la energía, el cambio en la energía, pues depende de la carga y de la diferencia potencial. Si la diferencia potencial permanece constante, entonces si nosotros hacemos un pequeño cambio en la carga, pues va a haber un pequeño cambio en la energía eléctrica. Por lo tanto, si yo quiero calcular la energía, esta energía estaría dada por la integral de la diferencia de potencial por el diferencial de carga. Por lo tanto, si hubiera una forma de que nosotros pudiéramos expresar la diferencia de potencial en un capacitor en términos de su carga, pues podríamos aplicarla a esta integral. Nosotros aprendimos que en un capacitor su carga, la carga del capacitor, es capacitancia por diferencia de potencial. De esta ecuación, entonces, la diferencia de potencial estaría dada por la carga dividido la capacitancia. De esto, entonces, la energía estaría dada por la integral de la diferencia de potencial, que es carga dividido capacitancia, multiplicado por el diferencial de carga. Y si vamos a integrar esto desde un punto en el que el capacitor no tenía carga hasta que el capacitor alcanzó una carga Q, pues la integral de esta expresión me dejará mentir que estaría expresada por Q cuadrado dividido 2 veces la capacitancia. Por lo tanto, la energía que almacena un capacitor depende de la carga que puede almacenar y de la capacitancia que tiene este capacitor. Sin embargo, pues debido a esta ecuación, yo puedo también expresar esta energía en términos de otros elementos. Por ejemplo, si la carga es capacitancia por diferencia de potencial, y yo reemplazo aquí la carga por la expresión de diferencia de potencial, obtengo de que la energía sería capacitancia por diferencia de potencial dividido 2 veces la capacitancia. Esto al cuadrado, perdón. O simplificado, pues sería capacitancia al cuadrado por diferencia de potencial al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia. Lo que me permite cancelar esto y me diría que la energía también se puede calcular como capacitancia por diferencia de potencial al cuadrado dividido 2. O sea que aquí tengo una expresión que me define la energía en un capacitor en términos de la carga que almacena y de la capacitancia. Pero aquí tengo otra expresión que me define la energía potencial en términos de la capacitancia y de la diferencia potencial a la que está sometido. Pero si en vez de reemplazar aquí en esta ecuación la carga, yo hubiera reemplazado la capacitancia, ¿cómo reemplazamos la capacitancia? Pues despejando, ¿no? Capacitancia es carga dividido diferencia potencial. Entonces podría llegar a otra expresión. La energía sería la carga en el capacitor dividido 2 veces la capacitancia, que es carga dividido diferencia de potencial. Si simplificamos esta ecuación, pues me quedaría aquí diferencia de potencial por carga al cuadrado dividido 2 veces la carga. Lo que me permite cancelar esto y entonces tengo una expresión que me da el valor de la energía en términos de la carga y la diferencia de potencial. Noten entonces que la energía está dada por la multiplicación entre la carga y la diferencia de potencial dividido entre 2. Por lo tanto, entonces tenemos tres expresiones que nos permiten calcular la energía
en un capacitor dependiendo de los valores que nosotros tenemos. Carga, diferencia potencial, capacitancia, diferencia potencial o carga y capacitancia. ¿Estamos? Todas las ecuaciones, independientemente de los valores que tengan, van a medirse siempre en joules. J mayúscula, ¿verdad? No minúscula. ¿Estamos? Apliquemos esto a algunos ejercicios. Dice el problema así. Un capacitor de 3 microfaradios, ¿eso será carga o capacitancia? Aquí me dice, o es voltaje. 3 microfaradios. ¿Qué es esto? ¿Carga, capacitancia o voltaje? Capacitancia. Muy bien, capacitancia, excelente. Se conecta a una batería de 12 voltios, que es voltaje, ¿verdad? ¿Cuánta energía se almacena en el capacitor? Para el inciso A, ¿verdad? Entonces está fácil. Me está diciendo que la capacitancia es de 3 microfaradios. Y me están diciendo que la diferencia de potencial es 12 voltios. Y me piden cuánta energía almacena. Por lo tanto, pues yo puedo utilizar una expresión que contenga los valores de capacitancia y voltaje. Pues capacitancia y voltaje puedo usar esta expresión, ¿verdad? Por lo tanto, la energía está dada por 1/2 de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado, o capacitancia de diferencia de potencial al cuadrado dividido 2, que es lo mismo. Para este caso particular, entonces me quedaría, pues, 1/2 o 0.5 multiplicado por la capacitancia, que es 3 por 10 a la menos 6, y el voltaje al cuadrado, que son 12 al cuadrado. Esto me da entonces una energía muy pequeñita de 216 por 10 a la menos 6, o 216 microjoules. Y ya tendríamos entonces el problema resuelto. El inciso al menos. Bien fácil, ¿verdad? Bien fácil. Muy bien. Luego me dicen, si el capacitor hubiera estado conectado a una batería de 6 voltios, ¿cuánta energía hubiera almacenado? Ah, bueno, pues entonces ahí cambia la cosa, ¿no? Porque si la capacitancia, el capacitor, perdón, que tiene la misma capacitancia, se conecta ahora a una batería de 6 voltios, pues energía va a cambiar. ¿Y cómo la calculamos? Pues la energía es 1/2 de la capacitancia, que es 3 microfaradios, multiplicado por el voltaje, que son 6 voltios ahora. Y si metemos esto a nuestra calculadora, ven que en lugar de 12, entonces vamos a poner 6, me queda que la energía es de 54 por 10 a la menos 6. Entonces aquí tenemos 54 microjoules. Ahí tenemos entonces el valor de la energía. Vean de que el voltaje se bajó a la mitad, pero eso no hizo que la energía se redujera a la mitad, sino que la energía se redujera a su cuarta parte. ¿Estamos? Una reducción de la mitad del voltaje hace que la energía se reduzca en una cuarta parte. ¿Me explico? ¿Se comprende el uso de la ecuación esta de la energía? Es fácil, ¿verdad? Tengamos otro. Dejamos que este primero. Dice el problema. 2 capacitores, uno de 18 microfaradios y otro de 36 microfaradios, ¿sí? Otro de 36 microfaradios, están conectados en serie. Y una batería de 12 voltios se conecta a través de los 2 capacitores. Determine, inciso A, la capacitancia equivalente. Y, inciso B, la energía almacenada en esta capacitancia equivalente. Inciso C, determine la energía almacenada en cada capacitor individual. Inciso D, demuestre que la suma de estas dos energías es la misma que la energía que se encuentra en el inciso B. Inciso E, esta igualdad siempre será verdadera o depende del número de capacitores y sus capacitancias. Inciso F, si los mismos capacitores se conectan en paralelo, ¿qué diferencia de potencial se requerirá entre ellos de modo que la combinación almacene la misma energía en
que en el inciso anterior. O inciso A, perdón. Inciso G. ¿Qué capacitor almacena más energía en esta situación? ¿C1 o C2? Tenemos bastantes incisos, ¿no? Hasta un inciso G. Bueno, empecemos entonces. Dice que tenemos dos capacitores conectados en serie. 18 microfaradios y 36 microfaradios. Entonces, pues los voy a conectar. Uno aquí, de 18 microfaradios. Y otro acá, de 36 microfaradios. Dijimos que para que estén conectados en serie, pues se conectan uno tras otro, ¿no? Vean, allí ya los tengo conectados en serie. Estos se conectan, según lo que el problema indica, a una batería de 12 voltios. Entonces los voy a conectar a una batería de 12 voltios. Ahí está. Entonces, esto es 12 voltios, 18 microfaradios y 36 microfaradios. El problema es que determine la capacitancia equivalente. Ah, bueno, eso está fácil. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando tenemos dos capacitores conectados en serie, pues su capacitancia es simplemente que el inverso de esta capacitancia equivalente es 1 dividido la capacitancia 1, en este caso 18, más 1 dividido 36. Vean que omito el micro y entonces a la respuesta le agrego el micro. Entonces la capacitancia equivalente, ya la podemos despejar de esa ecuación. Me quedaría aquí 18 inverso más 36 inverso y todo esto inverso. Y me queda que la capacitancia equivalente es 12 microfaradios. ¿Sí? Ahí tengo entonces la capacitancia equivalente. Ya con eso, pues creo que ya he resuelto el inciso A. Y el inciso B me dice la energía almacenada en esta capacitancia equivalente. Muy bien, entonces, pues, como esa es la capacitancia equivalente y esta es la fuente de voltaje, entonces tengo el voltaje y la capacitancia. Vamos a poner aquí inciso A. Para el inciso B me dicen que determine la energía almacenada por esta capacitancia equivalente. Entonces la energía sería 1/2 de la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial al cuadrado. Esto de la última ecuación que usamos, ¿verdad? Por lo tanto, la energía sería 1/2 de la capacitancia. Pues la capacitancia equivalente nos quedó 12 microfarados. 12 microfarados. Y multipliquemos por la diferencia de potencial, que es 12 voltios. Al cuadrado. Entonces, la energía me va a quedar como 0.5 por 12 por 10 a la menos 6. Todo esto multiplicado por 12 al cuadrado. Lo que me da una energía de 864 microjoules. Ahí tenemos entonces la energía total que almacenaría el capacitor equivalente. Es decir, el inciso A y el inciso B. Finalizamos todo y ahora dice, determine la energía almacenada en cada capacitor individual. Demuestre que la suma de esas dos energías es la misma que la energía que se encuentra en el inciso B. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo de antes que estábamos haciendo al inicio de la clase. Teniendo esto, pues vamos a ver qué se conserva. En un circuito equivalente donde nosotros tenemos un solo capacitor, vamos a regresar a los capacitores que están conectados en serie. Pues muy bien sabemos que lo que se conserva en circuitos en serie es la carga. Por lo tanto, la carga que almacene este capacitor equivalente va a ser la misma carga que almacenen estos dos capacitores. Para eso, entonces, necesito la carga. Entonces, vamos al inciso C. Y vamos a dibujar el circuito equivalente. Ahí está. Este capacitor es de 12 microfarads, según lo que hicimos. Y la fuente de voltaje es de 12 voltios. Por lo tanto, si se aplica la ecuación, carga es igual a capacitancia por diferencia de potencial, la carga que está proporcionando el circuito con un solo capacitor, pues sería 12 microfarads multiplicado por 12 voltios. De esto entonces, pues la carga sería 12 por 12 es 144 microcoulombs. Entonces, miren, pues, este circuito, perdón, este capacitor es equivalente a estos dos. ¿Qué se conserva? La carga, por eso es que la calculé. Entonces yo sé que en cada capacitor tenemos 144 microcoulombs y 144 microcoulombs. Ahora voy a calcular entonces la energía individual en cada uno de estos capacitores. ¿Y cómo? Pues tengo la capacitancia y la carga.
pues vamos a ver entonces una ecuación que me permita utilizar o calcular la energía usando la carga y la capacitancia. Y observen entonces que es la primera ecuación. Energía es carga al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia. Entonces, la energía 1 sería la carga 1 dividido 2 veces la capacitancia 1. Y la energía 2 sería carga 2 al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia 2. Para este caso particular, pues dijimos que las energías son las mismas. Perdón, las cargas son las mismas. 144 microcoulombs al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia. Y una capacitancia es de 18 microfaradios. Entonces aquí me quedaría 18 microfaradios. Aquí me quedaría 144 microcoulombs al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia 2, que 36 microfaradios. 36 microfaradios. Veamos cuánto me da cada una de esas energías. Entonces me quedaría 144 por 10 a la menos 6 al cuadrado dividido 2 por 18 por 10 a la menos 6. Y este valor de energía me da de 576 microjoules. Hago lo mismo, pero ahora con el de 36 microfarads. Yo tengo un valor de 288 microjoules. 288 microjoules. Ahí tenemos entonces las energías individuales en cada capacitor. Ahora, pues comparemos. El inciso D me dice, demuestre que la suma de estas dos energías es la misma energía que se encuentra en el inciso B. Pues esa demostración está bien fácil, porque pues 576 más 288 me dan que 864, que estamos viendo que es la misma. Entonces, pues yo puedo ver aquí que la energía 1 más la energía 2 es igual a la energía total. Me da exactamente el mismo valor. Eso sería lo del inciso B. Luego en el inciso E me dice, ¿esta igualdad siempre será verdadera o depende del número de capacitores y sus capacitancias? No, siempre va a ser verdadera, porque la energía es un escalar y lo único que vamos a hacer es distribuir la energía en distintos lugares. Por lo tanto, la suma de las energías siempre me va a dar la energía total que está proporcionando la batería. El inciso G me dice, el inciso F, si los mismos capacitores se conectan en paralelo, ¿qué diferencia de potencial se requeriría entre ellos de modo que la combinación almacene la misma energía que en el inciso A? Bueno, pues entonces, el inciso E. En el inciso que dijimos, F, perdón. Ahora vamos a conectar esos capacitores en paralelos. Dígame. Podemos volver un momento al inciso C. Claro. Ahí nos dio una carga de total al capacitor equivalente de 144. Y luego se hace lo mismo, o sea... Pues tiene la misma carga cada capacitor porque estaban en Sí, serie. eso. ¿No debería dividirse en dos? No, porque la carga es la misma. La carga que está pasando a través de cada capacitor es la misma. Se recuerda de que dijimos, la batería va a hacer que la carga en una placa pues sea positiva o negativa. Por ejemplo, en este caso, pues si esto es negativo, aquí vamos a tener cargas negativas. ¿Cuánta carga? Pues una carga negativa. Esta carga negativa va a repeler a la misma cantidad de cargas positivas, de negativas. Es decir, toda la carga negativa que estaba aquí se va. ¿Y a dónde se va? Pues se va a este lado. Por lo tanto, esta placa pues queda exactamente con una carga negativa. Esta placa va a quedar con una carga positiva Q, de tal manera que atrae exactamente la misma cantidad de cargas negativas. Y esta carga positiva también hace que esta placa quede cargada exactamente igual, solo que con signo contrario de esta placa. Este fenómeno hace que la carga en los dos capacitores sea exactamente lo mismo, no dividido entre dos, porque la carga se conserva. Ya, gracias. Muy bien. Ahora el problema dice los capacitores conectados en paralelo. Entonces, conectemos los capacitores en paralelo. ¿Se recuerdan? Para conectarlo en paralelo, pues lo único que hago es conectar las placas entre sí.
A esto le voy a conectar una fuente de voltaje que no sé qué valor tiene, pero que necesito que tengan exactamente la misma energía. Entonces voy a conectar aquí esta fuente de voltaje. Los mismos capacitores, según lo que el problema dice, 18 microcoulombs, microfarads y 36 microfarads. ¿De cuánto tiene que ser la fuente de voltaje para que la energía almacenada en cada capacitor sea la misma? Eso es lo que el problema me está diciendo. Por lo tanto, la energía total debe ser, ¿de cuánto dijimos que era? De 864 microjoules. Esa debe ser la energía total que también va a dar este. Pues hagamos entonces lo siguiente. Dado de que estos capacitores están conectados en paralelo, pues hagamos una conexión equivalente, un circuito equivalente. La capacitancia equivalente entre estos dos, pues es simplemente la suma. Por lo tanto, yo tendría aquí un circuito que va a ser equivalente a ese que estamos trabajando, pero que solo va a usar a un capacitor. ¿Cuál debe ser la capacitancia equivalente de este? Pues lo que aprendimos en la última clase es que cuando tenemos capacitores en paralelo, la capacitancia equivalente pues es simplemente la suma. Entonces, 36 microfarads más 18 microfarads, pues me da 54 microfarads. Por lo tanto, aquí 54 microfarads. Esta fuente de voltaje no la sé. Pero como ya tengo aquí la capacitancia total y desconozco la fuente de voltaje, pues lo que voy a hacer es aplicar alguna de las ecuaciones de energía. Recuérdense que dijimos que la energía se calcula como un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. La energía la tengo porque debe ser 864 microjoules. Las capacitancias equivalentes ya la he calculado. Por lo tanto, lo único que desconozco es la diferencia de potencial. Por lo tanto, la diferencia de potencial estaría dada por 2 veces la energía dividido la capacitancia en raíz cuadrada. Entonces, si ingresamos datos a nuestra calculadora, pues veremos que la raíz cuadrada de 2 por la energía, 864 por 10 a la menos 6, dividido la capacitancia, que era de 54 por 10 a la menos 6, me va a dar el voltaje que debe ser de 5.6 voltios. Ahí con eso entonces estamos calculando el valor de la fuente de voltaje que debe tener este circuito almacenado, con arreglo de paralelo para generar la misma energía. Noten por favor que el circuito de paralelo entonces me permite almacenar la misma cantidad de energía, con una fuente de voltaje menor. En serie necesito 12 voltios para generar esta energía, mientras que en paralelo necesito 5.6 voltios nada más para generar la misma energía. ¿Me explico? Ingeniero, si sacáramos la carga, digamos, total, digamos, del capacitador, digamos, del paralelo, ¿sería mayor al que está en serie? Sí, sí, la carga es de cada uno. Sí. Recuérdense que lo que permanece aquí es el voltaje, ¿no? Entonces cada uno tendría 5.6 voltios, podríamos calcular la carga y nos daríamos cuenta que la carga en cada uno va a ser diferente. Sí, pero digamos, esa carga sería mayor a la que está en serie, ¿va? Sí, va a ser mayor, va a ser mayor. Porque aquí cada uno, este voltaje de 12 voltios se lo dividía, ¿no? En cambio aquí cada uno pues va a tener 5.60. Esa combinación de que ahí arriba cada uno recibe menos voltaje y aquí recibimos el mismo voltaje, va a hacer que podamos generar la misma energía. Gracias, sí. Muy bien. Hagamos nuestro siguiente ejemplo. ¿Y el inciso G? Bien, inciso G, se me olvidó, entonces, perdone. Vamos a ver, ¿qué capacitor almacena más energía en esta situación? Perdón. Sí, tiene razón, se me fue la pila con este inciso. ¿Qué capacitor almacena más energía? Pues entonces,
Como se supone que el voltaje es el mismo en cada uno, pues yo hace entonces que aquí, que ese tiene 5.6 voltios. Y que este también tiene 5.6 voltios. Entonces aquí la respuesta va a ser bastante evidente. Si la energía se determina como 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, ¿cuál de los dos creen ustedes que va a tener más energía? ¿El de 18 microfaradios o el de 36 microfaradios? Sabiendo que los dos tienen exactamente el mismo voltaje. El de 36. Exactamente, el de 36. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacitancia, entonces va a permitir almacenar más energía. Entonces aquí vamos a poner el inciso G. El capacitor de 36 microfaradios almacena más energía. Ahora sí, perdón por esa, que no ver el inciso G. Pues vamos a tener una acordar. ¿Estamos? Sí, Muy bien. Vamos ahora sí con el ejemplo 3, perdonen eso. A ver. Dice este problema. Dos capacitores de placas paralelas, idénticas, cada una con una capacidad, sí, me imagino que aquí la traducción fue mala, ¿verdad? Tendría que haber sido de que con una capacitancia C. Se cargan a una diferencia de potencial delta V. Y luego se desconectan de la batería. A continuación se conectan el uno al otro en paralelo. Se conectan el uno al otro en paralelo con placas del mismo signo conectadas. Por último, la separación de la placa en uno de los capacitores se duplica. Inciso A. Determine la energía total del sistema de dos capacitores antes de que se duplicara la separación de la placa. Inciso B. Encuentra la diferencia potencial en cada capacitor después de que se duplica la separación de la placa. Inciso C. Determine la energía total del sistema después de que se duplicó la separación de la placa. Compare la diferencia en las respuestas en los incisos A y C con la ley de la conservación de la energía. Muy bien. Soy un poco extraño, ¿no? Pero se van a dar cuenta que no es un problema difícil. Solo vamos a seguir lo que el problema me está diciendo allí. Tenemos dos capacitores de placas paralelas idénticas, cada uno con una capacitancia C, que se cargan con una diferencia de potencial delta V. Entonces dibujemos aquí. Voy a intentar dibujar. Supónganse que estos que estoy dibujando aquí, pues son los capacitores de placas paralelas, ¿no? Uno por acá. Otro por acá. Vamos a tomar una fuente de voltaje, una batería, por ejemplo, que tiene aquí su lado positivo y aquí su lado negativo, y lo conectamos a las placas. Por lo tanto, este capacitor pues va a almacenar cierta carga, ¿verdad? Cuando ya se ha cargado, seguro que el problema indica, ¿ven? Cada uno se cargan con una diferencia de potencial delta V y luego se desconectan de la batería. Bueno, entonces voy a conectarlo, cada uno de esos, o sea, significa que es por separado, ¿no? Cargo este, luego pues vengo aquí, cargo este otro de aquí, y luego pues desconecto la batería. Ya. Como los capacitores tienen la capacidad de almacenar carga, pues ahorita cada uno de ellos se quedó con la carga que le proporcionó la batería. Al ser idénticos, pues tienen exactamente la misma carga, ¿verdad? Observen de que la conexión que hicimos entre ellos, el lado positivo de la batería, pues hizo que la placa de arriba quedara de forma positiva en ambos. Entonces yo sé que esta placa es positiva y que esta es negativa, o por lo menos pues estoy diciendo de que tiene mayor potencial y que tiene menor potencial. Ahora vamos a ver. A continuación se conectan el uno al otro en paralelo con placas del mismo signo. Conectadas ahora. Entonces voy a tomar los capacitores que se supone que ya tienen una carga inicial.
y los conecto en paralelo, o sea, una placa entre sí y las otras placas entre sí. Ahí está. Esos dos capacitores cargados conectados en paralelo. A continuación se conectan el uno a otro en paralelo en un signo. Por último, la separación de la placa en uno de los capacitores se duplica. Bueno, entonces vamos a dejar eso pendiente porque vamos a resolver lo que pasa antes de separarlos. En el inciso A me dice, determine la energía total del sistema de dos capacitores antes de que se duplicara la separación de la placa. Es decir, la energía aquí. Necesitamos esa energía. Muy bien. Determinemos la energía, entonces. La energía, dijimos que se calcula de varias formas. Pero una ecuación que me permite calcularla es un medio de la capacitancia por la diferencia potencial al cuadrado. Por lo tanto, si los dos capacitores son idénticos, pues entonces la capacitancia en cada uno de ellos es la misma, ¿verdad? Porque el problema me dice cada uno con una capacitancia C. Y ese también con una capacitancia C. Entonces la energía total sería un medio de la capacitancia por la diferencia potencial más un medio de la capacitancia por la diferencia potencial. Eso significa que dado de que la diferencia potencial es la misma y que la capacitancia es la misma, la energía total almacenada en ellos pues es simplemente capacitancia por diferencia de potencial al cuadrado. Sumando estas expresiones, ¿verdad? Ahí tengo entonces resuelto el inciso A. ¿Cuál es la energía total antes de la separación? En el inciso B me dice, encuentra la diferencia potencial en cada capacitor después de que se duplica la separación de la placa. Muy bien, pues entonces ahora vamos a modificar la capacitancia de un capacitor. Entonces voy a copiar esto. Inge, pero en el inciso A, en la segunda parte, también va al cuadrado, ¿verdad? Otra vez. ¿En la cual me Diferencia dices? del inciso A. Ajá. No lo escuché muy bien, se le cortó un poquitito. Ah, cuando dice un medio C diferencia de B, Ah, sí. este va al cuadrado, ¿verdad? Exactamente. Ahí está. Ah, ya. Muchas gracias, Ana, muy amable. No me fijé de este error. Delta de cuadrado. Gracias. Muy bien. En el inciso B me dice entonces que determinemos ahora la diferencia potencial en cada capacitor, ahora que se separaron las placas en un capacitor. Bueno, miremos. Entonces voy a intentar realizar esto aquí. Vamos a tomar la placa de un capacitor o las placas de los capacitores y vamos a duplicar su distancia. Ahí está. Observen de que ya no está conectado a una fuente de voltaje, ¿verdad? Eso significa que la carga en el capacitor debe permanecer exactamente igual. Es decir, la carga que estaba aquí debe permanecer igual aquí y esto aquí también acá. Pero hubo un fenómeno. Recuérdense que las fuerzas de atracción varían con la distancia. Mientras más alejadas estén, la fuerza va disminuyendo. Eso significa que la fuerza con la que se traían las cargas aquí antes de separarlas va a ser menor después de que las hemos separado. ¿Sí? Va a ser menor. Eso significa que el hecho de que dos cargas, pues su fuerza se disminuya, significa que la carga que estaba aquí va a disminuir un poquito, porque ciertas cargas van a poder escapar dado de que no hay mucha tracción. Esas cargas se van a almacenar aquí. Por lo tanto, estas placas nosotros esperaríamos que hayan ganado carga y que estas hayan perdido carga. ¿Estamos? Hubo ahí un movimiento de cargas debido a que estas se separaron y por lo tanto ya no hay mucha fuerza de atracción aquí que las haga permanecer en esta placa. ¿Estamos? Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, lo que sí tengo la seguridad es que la carga total en estos capacitores tiene que seguir siendo la misma. Es decir, la carga que había aquí con este y la carga que tenía este, me tiene que dar lo mismo que cuando sume la carga aquí a que sume la carga acá. Tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, la carga total va a ser la carga en un capacitor más la carga en el otro capacitor. ¿Cómo calculo la carga en un capacitor? Ah, pues eso está fácil, porque hay una ecuación que aprendimos la última clase que dice que la carga es capacitancia por diferencia de potencial. ¿Y la capacitancia cuánto es? Pues la capacitancia sería la capacitancia total que nosotros, bueno, la capacitancia de cada uno de los capacitores que teníamos antes. Y la carga, pues la carga sería la carga total que teníamos antes. ¿Estamos? Entonces, aquí la carga total sería la capacitancia, C, por diferencia potencial.
más la capacitancia C por la diferencia de potencial. Por lo tanto, la carga antes era pues 2 veces la capacitancia por la diferencia de potencial. Esto porque el problema me dice que la capacitancia C y la diferencia de potencial es delta V. Entonces no puedo sustituir nada. Aquí me quedaría entonces 2 veces la capacitancia por la diferencia de potencial. Esto es igual a la carga 1. Ah, bueno, o sea, en este caso. Bueno, ¿y cuánto será la carga 1 ahí? Pues lo único que sé es que es la capacitancia, ¿verdad? Por la diferencia de potencial que ahora tiene, que no sé cuánto es esa diferencia potencial. Por eso le voy a poner diferencia potencial final. Más la capacitancia que voy a llamar capacitancia 1 por diferencia potencial final. ¿Y por qué le llamé capacitancia 1? Porque recordemos que en los capacitores en placas paralelas, ¿sí?, la capacitancia depende del área y de la separación. Entonces vamos a intentar esto, miren pues. La capacitancia en un capacitor de placas paralelas está dado por la constante epsilon sub 0 por el área y dividido la separación, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que esta es la capacitancia de este capacitor. El área es A y la separación entre ellas es D. ¿Cuánto cambió ahora si la separación ahora es el doble? O sea, es 2D. Bueno, entonces, pues la capacitancia 1, voy a poner aquí, la capacitancia 1 sería epsilon sub 0 por el área dividido 2 veces la separación, porque la separación aumentó. ¿Qué relación hay entre estas dos entonces? Pues observen lo que voy a hacer. Esta expresión, epsilon AD es capacitancia C. Por lo tanto, aquí puedo encontrar que C va a ser C1 dividido 2. Por lo tanto, vean, ¿verdad? Ah, no, perdón, al revés. C1 es igual a C dividido 2, ¿verdad? Porque esto era C. Por lo tanto, entonces tengo que la nueva capacitancia se ha reducido a la mitad. Esto me permite entonces escribir en esta ecuación que 2 veces la capacitancia por la diferencia potencial es igual a la capacitancia por la diferencia potencial final más C medios por la diferencia potencial al final. Puedo cancelar aquí las capacitancias y me quedaría de momento entonces que 2 veces la diferencia potencial que sea al inicio es igual a la diferencia potencial al final más 1 medio de la diferencia potencial al final. De esto entonces 1 más 1 medio es 3 medios. Me quedaría aquí 3 medios de la diferencia potencial al final. 2 veces la diferencia potencial al inicio. Por lo tanto, la diferencia potencial al final que tienen estas placas está dada por 4/3 de la diferencia de potencial que había al principio. Observen entonces que ahora hay más diferencia de potencial de la que había al principio. Y por estar en paralelo, pues cada uno tiene exactamente esa misma diferencia de potencial. ¿Me explico? ¿Vamos bien allí? Muy bien. El problema entonces me pide encuentre la diferencia potencial después. Inciso C, determina la energía total del sistema después de que se duplicó la separación de las placas. Bueno, pues la energía la vamos a calcular en base a las ecuaciones que tenemos. Energía es igual a 1 medio de la capacitancia por la diferencia potencial. En este caso, entonces, la energía total va a ser 1 medio de la capacitancia por la diferencia potencial, que ya vimos que es 4/3 de la diferencia potencial al inicio. Eso es lo que quiero cuadrar. Más el otro capacitor, pues tiene una capacitancia la mitad de la que tenía antes, porque se separaron las placas, por la diferencia potencial que tiene ahora. Si simplifico esto, entonces me queda que la energía al final sería 1 medio de la capacitancia por 16 novenos de la diferencia potencial al cuadrado, más 1/4 de la capacitancia por 16 novenos de la diferencia potencial al cuadrado. Por lo tanto, la energía al final estaría dada por 1 medio por 16 novenos por 1/4, no, más 1/4 por 16 novenos. Esto me queda un valor de 4/3 de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Ahí tengo la energía, entonces, al final. Y ya, por último, el problema me dice, compare las diferencias en las respuestas en los ejercicios A y C con la ley de la conservación de la energía. Bueno, la ley de la conservación de la energía dice que si la energía se conserva, tiene que ser lo mismo al inicio que al final. Al inicio había C delta V cuadrado. Y al final hay
4/3 C delta B cuadrado. ¿Dónde hay más energía? ¿Al principio o al final? Al principio había C delta B cuadrado. Y ahora hay 4/3 de C delta B cuadrado. ¿Dónde hay más? ¿Al principio? Más al final. Al final, porque es 4/3, o sea, 1.33. O sea, hay 33% más. ¿Cómo puede ser posible que la conservación de la energía no funcione aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, esa tiene una fácil explicación. Recuérdense que las placas tienen cargas opuestas. Y lo que quieren hacer las placas es acercarse entre ellas, ¿verdad? Porque tienen cargas opuestas y las cargas opuestas se atraen. Si las placas se separaron, no fue porque éste hubiera invertido energía en separarlas. Porque él hubiera invertido energía en atraerlas, en juntarlas, no en separarlas. Por lo tanto, este aumento en la energía significa que alguien, un agente externo, llegó y separó las placas, haciendo trabajo en mover esas placas, dándole, o por la ley de la conservación de energía, convirtiendo ese trabajo que él realizó en energía hacia el sistema. Por eso es que tenemos más energía que al principio. ¿Estamos? Y con eso terminamos la clase del día de hoy. Si ustedes desean, pues por ahí me pedían que les explicara el ejercicio que resolví del ejercicio de ayer. Entonces, si desean, pues se pueden quedar. Y si tienen alguna otra clase, pues eso sería todo el día de hoy. Y les deseo una buena tarde. Audio Jungle.